Bueno, vamos a dar inicio a la actividad académica del día de hoy. Luego de algunos problemas técnicos. Está a cargo de la doctora Sandra Erazo. Sandra es residente de primer año de anestesiología de la Universidad del Valle y va a hablar de complicaciones pulmonares, riesgo y optimización preoperatoria en cirugía no cardíaca. Está a cargo de la tutoría el doctor Jorge Vargas. ¿Listo? ¿Podemos empezar? Bueno, buenos días. Pues como ya lo dijo el doctor Caballero, el tema es poner complicaciones pulmonares posoperatorias. Hoy vamos a hablar de los factores de riesgo y la optimización preoperatoria en cirugía no cardíaca. Pues agradezco a mis tutores por la tutoría brindada para la realización de este tema. Este es un tema que surgió en la rotación de alto riesgo anestésico. Por eso les voy a presentar un caso clínico de una paciente a la que estuvimos expuesta y por eso nos enfocamos más en la optimización preoperatoria. Bueno, la paciente que vimos por consulta externa era una paciente femenina de 61 años con un diagnóstico de un EPOC Gold D desde el 2018, oxígeno requiriente, y también tenía asociado un diagnóstico de una colecicitis crónica y acudía para pues la realización de una ColeLab, la valoración preoperatoria. Pues ya los diagnósticos que mencioné, antecedentes quirúrgicos, resección de pterigio, histerectomía, está en manejo farmacológico con un meclidinio bilanterol pues el bromuro de iosina para su manejo analgésico. Tenía un antecedente de tabaquismo importante que suspendió hace 5 años con un IPA de 14 y también una exposición importante a biomasa y hospitalarios. Ya había presentado 9 hospitalizaciones por exacerbación de POC, la última fue en marzo del 2022. Pues al examen físico, pues como relevante, estaba disminuido el murmullo vesicular hacia las bases, no tenía predictores de vía aérea difícil y dentro de las escalas de riesgo, pues era importante el ARISCAT, que ahorita vamos a hablar de él, que tenía una puntuación alta de 42.1% de riesgo para complicaciones pulmonares posoperatorias. Dentro del ecocardiograma TT, pues la paciente tenía un riesgo bajo moderado de hipertensión pulmonar con una buena FEBI y el test de caminata de 6 minutos, como importante, pues mostraba la mejor distancia recorrida de 438 metros y un consumo de oxígeno de apenas 10.8 mililitros por kilo por minuto. Dentro de la espirometría, pues valga aclarar que esta no fue una espirometría que se pidió previamente o como para la valoración preanestésica, sino hacía parte del pool de sus exámenes, pues dentro de los controles por neumología, que sí mostraban pues una obstrucción severa, es que está la diferencia BF1 capacidad vital forzada entre el 30 y el 50%, en este caso el 34%, que no mejoraba con la adición de beta 2, es decir, un flujo, pues, limitación del flujo respiratorio no reversible, pues que es lo que presentan los pacientes EPOCOS. Pues la tabla de contenido, pues vamos a hablar sobre la relevancia del tema, definición y fisiopatología, los factores de riesgo de complicaciones pulmonares, la evaluación preoperatoria, la optimización preoperatoria y algunas conclusiones. Bueno, las complicaciones pulmonares posoperatorias contribuyen de manera importante al riesgo tanto anestésico como quirúrgico. Muchos o la gran mayoría de anestesiólogos estamos bien sensibilizados frente a las complicaciones cardíacas después de la publicación del índice de riesgo cardíaco del I, pero pues muchos se sorprenderían al ver que las complicaciones pulmonares posoperatorias son igualmente prevalentes y tienen gran impacto también a nivel de morbilidad, mortalidad, estancia hospitalaria, admisión a UCI no planeada, incluso los costos para el sistema de salud. Una de 4 muertes en la primera semana posoperatoria están asociadas a complicaciones pulmonares posoperatorias y la prevalencia va del 1 al 23% en intervenciones quirúrgicas pues de menor complejidad, entre el 1 al 2%, y cirugías ya torácicas o abdominales altas, una prevalencia del 10 al 20%.
Y aquí tenemos 3 modelos predictivos donde se planeaban precisamente hacer predicción a las complicaciones pulmonares posoperatorias. Estos son pues 3 modelos, el ARISCAT, Periscope y Las Vegas. ARISCAT realizado en Cataluña, en España, el Periscope en Europa y Las Vegas y a lo largo de 29 países a nivel internacional. Ahí vemos el N de cada uno y la prevalencia que va entre el 6 al 10% para complicaciones pulmonares posoperatorias. Bueno, este es un estudio observacional prospectivo del 2010, realizado por Cannon y colaboradores en 2.464 pacientes programados para procedimientos quirúrgicos no obstétricos. Y lo que les quiero mostrar en este estudio principalmente es que vean cómo con el incremento en el número de complicaciones pulmonares posoperatorias, asimismo se aumenta la estancia hospitalaria y la mortalidad a 30 y 90 días. Y ahí podemos ver la diferencia, el impacto marcado de esto. Este es otro estudio que se hicieron con base en la base de datos del NSQIP y VIRS, que tomaron más de 100.000 pacientes, cuyo objetivo era determinar la mortalidad a 30 días y la supervivencia a largo plazo, después de la cirugía mayor. Y ellos concluyeron que los pacientes que presentaban complicaciones pulmonares disminuía la supervivencia en un 87%, y en la gráfica de la derecha podemos ver la probabilidad de supervivencia versus el tiempo, los pacientes que presentaban arriba, pues los que no presentaban complicaciones pulmonares, y abajo los que sí. Vemos el impacto en la supervivencia, infiriendo unas tasas de mortalidad a largo plazo sin y con complicaciones pulmonares posoperatorias a 1 año de un 8 versus un 46%, y a 5 años de 31 versus un 71%. Bueno, respecto a la definición, hay muchas definiciones, variedad de definiciones. Entonces, el British Journal de Anestesia, en el 2018 hizo una revisión sistemática de la literatura que había respecto a esto para estandarizar los conceptos, sobre todo desde el punto de investigativo. Entonces, ellos recomendaron una definición para complicaciones pulmonares posoperatorias como ese compuesto o englobado pues, de diagnósticos respiratorios que comparten un mecanismo fisiopatológico común. Los agrupó en estas 4 principales patologías que tenemos a la derecha: atelectasia, neumonía, aspiración pulmonar y SDRA. Y digamos que excluyó o lo mencionó como otros diagnósticos que no comparten ese mecanismo fisiopatológico común, que solo deben estudiarse bajo tratamientos relevantes investigativos, donde tenemos el TEP, el derrame, edema pulmonar cardiogénico, neumotórax y broncoespasmo. Entonces, básicamente se centraba en esos 4. Pues también en el artículo nos da una definición para SDRA según la definición o los criterios de Berlín, y también la definición de neumonía según los criterios de la CDC. También hizo una estandarización en cuanto a la severidad de esas complicaciones pulmonares posoperatorias, también para estandarizar desde el punto de vista investigativo, siendo pues ninguna complicación pulmonar posoperatoria cuando se usa un oxígeno de manera rutinaria, no por que haya un deterioro en el paciente, sino profiláctica leve cuando se implementa oxígeno suplementario con FiO2 por debajo del 60%, moderada con oxígeno suplementario mayor o igual al 60%, y severo cuando ya pues se requiere ventilación mecánica no invasiva, CPAP o ventilación mecánica invasiva con intubación orotraqueal. Pues respecto a la fisiopatología, es importante pues, mencionar que la anestesia general tiene un gran impacto en la función pulmonar, tanto a nivel de la mecánica respiratoria como el intercambio gaseoso. Pues en cuanto a la mecánica respiratoria, pues es importante mencionar que posterior al trauma quirúrgico hay importantes cambios a nivel de la coordinación, sobre todo de los músculos, de los grupos musculares de la vía aérea y de la caja torácica. Entonces en la gráfica podemos ver cómo usualmente pues en expiración hay una barra que está suspendida sobre superficies fijas, que en este caso hacen mención a los músculos inspiratorios y músculos expiratorios,
que van en volúmenes pulmonares, pues los más bajos, volumen residual hacia la capacidad pulmonar total. En el paciente despierto, durante la inspiración, este movimiento en la barra se hace de manera coordinada, mientras que en los pacientes anestesiados vemos como la barra, pues durante la inspiración se inclina, es decir, hay una incoordinación en esos grupos musculares, y pues esto va a tener impacto pues a nivel de la función muscular pre y postoperatoria y en el riesgo de complicaciones. También el trauma quirúrgico pues está asociado a inhibición de, sobre todo el reflejo de nervios a nivel del frénico, la disrupción muscular y el dolor posoperatorio, que es importante disminuir. Todo esto va a generar impacto en el paciente hacia la hipoventilación, la mala expansión pulmonar, pues y aumentando también el riesgo de complicaciones. Pero eso es para recordar que la capacidad residual funcional pues es el punto de equilibrio entre ese retroceso elástico pulmonar que intenta colapsar el pulmón y el retroceso elástico de la caja torácica pues que intenta o contradice ese retroceso elástico pulmonar. Durante la anestesia se produce una pérdida del tono muscular respiratorio. Entonces vamos a ver cómo hay disminución de la capacidad residual funcional por un desplazamiento craneal del diafragma, una disminución del diámetro transversal del tórax, también hay disminución de la compliance pulmonar y un aumento en la resistencia de la vía aérea, sobre todo secundaria a esas disminuciones en los volúmenes pulmonares. También recordemos que con la edad, la capacidad de cierre, que es ese volumen pulmonar por debajo del cual ocurre colapso de la vía aérea, aumenta con la edad. Podemos ver que incluso con pacientes hacia los 45 años en decúbito supino ya va a haber colapso de la vía aérea, y por encima de los 70, 75 años incluso puede darse ese colapso de manera continua. Y en el intercambio gaseoso, pues recordemos que la presión pleural por el mismo peso del pulmón se hace más positiva o menos negativa hacia las bases pulmonares, debido a que la presión de la vía aérea, pues que en este caso es igual a la presión atmosférica de 0 centímetros de agua, va a superar la presión pleural a nivel superior, pues va a generar que los alvéolos en esta parte sean abiertos. A nivel del punto B, en el paciente anestesiado va a haber intermitencia en el cierre y la apertura de la vía aérea, y en el punto C, debido a que la presión pleural es menos negativa o más positiva, pues generalmente va a haber atelectasias o colapso pulmonar. Y eso lo vemos en la gráfica de la derecha, donde vemos que los pulmones superiores van a ser mejor ventilados. En el punto B, pues un punto intermedio de acuerdo a ese cierre intermitente, y en el punto C ya va a haber un cortocircuito por zonas que van a estar bien perfundidas, pero pues mal ventiladas por la atelectasia. Aquí tenemos un corte transversal de un TAC de un paciente bajo anestesia, y vemos que pues la atelectasia es a nivel de las zonas dependientes del pulmón, nuevamente en la parte superior o la zona con zonas pues mejor ventiladas. Incluso esa ventilación va a ser pues desgastada, por decirlo así, frente a la perfusión, generando espacio muerto pulmonar. En la zona B, precisamente por ese cierre intermitente de la vía aérea, va a haber una disminución en la ventilación, generando disminución en las relaciones ventilación-perfusión, lo que puede llevar a hipoxemia. Y finalmente la zona atelectásica, que es la C, donde ya no hay ventilación pulmonar, sino son zonas de perfusión, que es el cortocircuito. También recordar pues, que hay varios tipos de atelectasia, las atelectasias por compresión, que pueden ocurrir precisamente por ese diafragma que está desplazado, que comprime el tejido pulmonar. Atelectasias por absorción, recordemos que el aire está compuesto 78% por nitrógeno, 21% por oxígeno, precisamente es ese nitrógeno a nivel alveolar que se difunde de manera lenta a nivel de los alveolos, los que mantiene como permeable ese alveolo. Cuando damos FiO2 elevadas, barremos todo ese nitrógeno, todo ese oxígeno se absorbe de manera rápida, lo que genera colapso o pues disminución del volumen de los alvéolos rápida, generando pues atelectasias y pues pérdida de surfactante como los neonatos o incluso en el SDRA.
Los agentes anestésicos pues también van a tener impacto a nivel del comando medular central y el reflejo ventilatorio. Va a haber disminución de los reflejos quimiosensibles, tanto centrales como periféricos. Va a haber una disminución de la respuesta ventilatoria tanto a la hipercapnia, hipoxia como a la acidosis. Va a haber un tono muscular disminuido, sobre todo con los anestésicos inhalados, sobre todo a nivel vascular y pulmonar. Ahorita pues justamente hablamos de la vasoconstricción pulmonar hipóxica y el aclaramiento mucociliar también se ven afectados con agentes anestésicos inhalatorios y endovenosos. Pues la vasoconstricción pulmonar hipóxica, que es precisamente esa constricción en la circulación pulmonar en respuesta a la hipoxia, la zona hipóxica con la arteria pulmonar se constriñe para propender que ese flujo circulatorio vaya a esas zonas mejor ventiladas, pues mejorando la oxigenación y la relación ventilación-perfusión. Y también vemos cómo los anestésicos inhalatorios afectan esa vasoconstricción pulmonar hipóxica por encima de un CAM. Pues desde un CAM ya hay una afectación del 15-20% en esa vasoconstricción y por encima de ella pues ya es creciente el impacto. Otros contribuyentes a las complicaciones pulmonares tenemos pues la sedación persistente por medicamentos anestésicos y opioides, las benzodiazepinas también pues que van a impactar en ese drive respiratorio central. El efecto residual de los bloqueantes neuromusculares pues también están asociados a hipoventilación alveolar, alteración a nivel faríngeo y disminución de la respuesta a la hipoxia, pues todo eso va a generar mayor riesgo de complicaciones y el dolor postoperatorio por disminución en la expansión pulmonar también pues, está implicado. Bueno, esto es de lo que vamos a hablar, entonces vamos a hablar de los factores de riesgo de complicaciones pulmonares. En los pacientes vamos a tener factores de riesgo no modificables, que los voy a hablar ahora, y los modificables dentro de los que tenemos el tabaquismo, infección respiratoria en el último mes y malnutrición. Esta es una revisión sistemática, pues tengo que decir que dentro de la literatura que encontré, realmente no hay estudios muy recientes. Este es uno de los estudios que más se hablan dentro de este tema. Es una revisión sistemática del año 2006 del Colegio Americano de Médicos, donde se tomaron finalmente 145 estudios entre 20 ensayos clínicos, perdón, 11 revisiones sistemáticas y 11 estudios, ensayos clínicos aleatorizados. Y dentro del factor de riesgo de edad, mencionan que, como vemos ahí, los pacientes mayores a 80 años tienen 5 veces, hasta casi 6 veces, mayor riesgo de complicaciones pulmonares posoperatorias. Este es otro estudio observacional que tomó más de 160.000 pacientes del NSQIP entre cirugías abdominales de alto riesgo, como esofaguectomía, gastrectomía. Más adelante lo mostraré también por otros hallazgos, pero lo que quiero mostrar aquí nuevamente es que a partir pues, de los 60 años se aumenta el riesgo, principalmente los 80 años, los factores de riesgo para complicaciones pulmonares postoperatorias. Otros factores de riesgo importante pues están la falla cardíaca congestiva. Ahí vemos el OR, la dependencia funcional tanto parcial como total, un ASA mayor o igual a 2, alteración del sensorio. En este estudio prospectivo de 30.000 pacientes se quería hacer un score de probabilidad de reintubación en los primeros 3 días postoperatorios. Y ahí encontraron precisamente que un ASA, bueno, este fue el score finalmente que hicieron, un ASA mayor o igual a 3, procedimientos de emergencia, procedimientos de alto riesgo como cirugías cardiotorácicas, abdominales superiores, antecedente de falla cardíaca o EPOC, cada uno con su puntaje, pues aumentaba la probabilidad de reintubación en el posoperatorio en los primeros 3 días posoperatorios. Y también la saturación preoperatoria es importante. En este estudio observacional también mostraron que la saturación por debajo del 95% aumentaba 2 veces el riesgo de complicaciones y por debajo del 90% aumenta hasta 10 veces el riesgo de complicaciones pulmonares posoperatorias. Bueno, algo rápido para hablar de POC y SAJOS, que son las enfermedades más que tienen más impacto respecto a esto. Pues recordemos que en la EPOC hay un proceso inflamatorio crónico, producción de las tasas que van a alterar
pues precisamente el tejido elástico pulmonar, disminuyendo ese retroceso elástico pulmonar, va a propender el retroceso elástico de la caja torácica, lo que va a generar que hayan estados de equilibrios de presiones con capacidades residuales funcionales cada vez más grandes. Esto asociado pues a la obstrucción de vías aéreas pequeñas por el edema, la presencia de moco, pues va a generar la obstrucción del flujo aéreo. Y está el término de la hiperinsuflación dinámica, que es precisamente que con cada inspiración, esa nueva inspiración inicia antes pues, de que haya finalizado la anterior, entonces va a haber cada vez más retención, sí, y va a generar esa hiperinsuflación a nivel del pulmón, con aumentos crecientes de la capacidad residual funcional y una disminución en la capacidad inspiratoria. Pues todo esto va a poner en desventaja el diafragma, su zona de yuxtaposición, precisamente esa zona que es la que está apoyada a nivel de la reja costal y que es la que permite esa expansión torácica adecuada, va a estar afectada durante el EPOC. Vemos pues ahí también el incremento de la capacidad residual funcional con la obstrucción de la vía aérea. Y también vemos el impacto a nivel de disminución, aumento del volumen residual, disminución de la capacidad vital y también una expiración que va a ser prolongada. Y a nivel de la alteración, ventilación-perfusión, pues recordemos que de los aproximadamente 500 mililitros de volumen corriente que ingresan, unos 100 a 150 mililitros van a ser espacio muerto. Y precisamente durante el EPOC va a haber derivación de ese aire inspirado a regiones ventiladas, pero que van a estar mal perfundidas. Pues esto va a generar aumento del espacio muerto en pacientes epocosos. Aquí era para mostrarles simplemente el score de reintubación, que ya les mostré que también EPOC era un factor de riesgo importante, y aquí la guía americana como lo muestra con una fuerza de recomendación A como factor de riesgo. En este estudio observacional retrospectivo del 2013, también basado en datos del NSQIP, ahí vemos pues los tipos de cirugía a los que fueron programados, se encontraron que el EPOC estaba asociado a complicaciones posoperatorias con ORs y pues, intervalos de confianza y pues estadísticamente significativos, igual que aumento en la mortalidad, aumento en la neumonía posoperatoria, reintubación temprana no anticipada y la no posibilidad del destete del ventilador antes de las 48 horas. Respecto al síndrome de apnea obstructiva del sueño, pues recordar que está presente en aproximadamente el 22% de la población adulta y hasta el 70% llegan sin diagnóstico preoperatorio a la valoración preanestésica, por eso es importante la evaluación preoperatoria. Y pues en esta enfermedad hay aparición de episodios respiratorios de apneas o hipopneas durante el sueño. Ocurre precisamente que existen unas fuerzas dilatadoras a nivel de los músculos de la vía respiratoria superior que van a contrarrestar esas presiones extraluminales, pues dado por el tejido circundante y también por la presión negativa que se genera durante la inspiración. Eso ocurre en el paciente despierto y normal, y en los pacientes con síndrome de apnea obstructiva del sueño, esas fuerzas dilatadoras no van a ser capaces de dilatar esas presiones extraluminales habiendo compresión a este nivel. Esto pues aumentado por el retroceso de la lengua a nivel de faringe posterior, pues va a generar colapso, apneas o hipopneas, hipercapnias, hipoxias, incremento del esfuerzo respiratorio, microdespertar, finalmente hay apertura de la vía aérea, restauración de la respiración y con el sueño nuevamente el ciclo arranca. Y estas son pues características en SAJOS que también se han asociado a peores desenlaces cuando haya asociado obesidad mórbida, sexo masculino, pues ya definitivamente una patología no tratada, no diagnosticada, cuando hay un uso subóptimo del CPAP, necesidad de analgesia opioide, que vamos a ver que también tiene impacto, y la ausencia de monitorización posoperatoria apropiada. En este estudio retrospectivo del 2013, que tomó más de 1 millón de pacientes de una base de datos, aquí vemos pues estaban programados para diferentes cirugías selectivas ortopédicas, prostáticas, abdominales y cardiovasculares. SAJOS pues se asoció con aumento del riesgo posoperatorio en cuanto a complicaciones pulmonares. Aquí lo vemos en intubación, en falla respiratoria y en cuanto a CPAP,
todos se asociaron en pacientes con síndrome de apnea obstructiva del sueño, estaba aumentado ese riesgo. Y aquí también tenemos otro estudio con cirugías pero generales y ortopédicas donde SAJO se asociaba a 5 veces mayor riesgo de intubación y en cirugía general aproximadamente 2 a 3 veces también mayor riesgo de intubación. En cuanto a insuficiencia ventilatoria inducida por opioides, pues es importante mencionar que en SAJOS hay un aumento en la sensibilidad central y periférica a los opioides. Hay características fisiopatológicas del SAJOS como esa hipoxemia intermitente y un estado inflamatorio crónico que van a generar que haya un comportamiento de dolor y sensibilidad a opioides distinto en estos pacientes. Hay por eso un aumento en los eventos críticos asociados a la vía aérea, pero que son raros, pero sí se ha visto que hay una incidencia en la hipoxemia del 12 al 20% cuando hay uso de opioides, sobre todo en la analgesia del posoperatorio. También importante hablar del síndrome de hipoventilación asociado a la obesidad, que pues justamente se asocia a pacientes con patología con apnea obstructiva del sueño. Se caracteriza en pacientes con obesidad mórbida por encima de los de 40 IMC, una hipercapnia en vigilia por encima de 45, y pues que tienen asociado el trastorno respiratorio del sueño. Ocurre que durante la obesidad mórbida generalmente hay un aumento en el drive respiratorio, pero en el síndrome de apnea obstructiva del sueño hay una disminución en la distensibilidad y en la fuerza muscular respiratoria que va a generar disminución de los volúmenes pulmonares, principalmente de la capacidad residual funcional. Hay un colapso en la vía aérea, generando pues obstrucción y como un PIB intrínseco asociado. Todo esto va a generar hipoventilación en el paciente con incremento en el CO2 pues sanguíneo. Y en este estudio retrospectivo del 2016 mostraron, bueno, en este catalogaban los pacientes con un diagnóstico definitivo de este síndrome cuando cumplían con los 4 criterios, el IMC, el diagnóstico por polisonografía de SAJOS, una hipercapnia y se descartaba enfermedades pulmonares o restrictivas por espirometría. Había un OHF, un síndrome de hipoventilación sospechado cuando aún no tenían pruebas de función pulmonar y pues los resultados mostraron que los pacientes que estaban hipercápnicos, es decir, que completaban los 3 primeros criterios, tenían mayor riesgo de falla respiratoria versus los pacientes que solo tenían SAJOS. Y pues más aún si estaba asociado a un síndrome overlap, pues SAJOS más EPOC. Pues dentro de los factores de riesgo modificables está el tabaquismo. Pues recordemos que el tabaquismo está asociado a una inflamación crónica con incremento de células como macrófagos, neutrófilos, que van a generar contribuciones a nivel de la fisiopatología. La producción de monóxido de carbono principalmente va a producir vasoconstricción y disminución de la oxigenación tisular que va a impactar en la cicatrización de las heridas. También hay disminución del aclaramiento mucociliar. El metabolismo de los medicamentos también va a estar alterado. Bueno, aquí vemos el impacto a nivel pulmonar, reducción de la capacidad residual funcional, atelectasias, aumento en la capacidad de recierre, disminución de la relación ventilación-perfusión. Y vemos cómo estimula la nicotina, el citocromo P450 y diferentes citocromos, incrementando su metabolismo, requiriendo generalmente mayores dosis. Y en este estudio retrospectivo, también basado en datos del NSQIP, se tomaron pacientes fumadores versus no fumadores y se querían ver los desenlaces posoperatorios a 30 días en cirugía no cardíaca, y vemos como la mortalidad aumenta en 1.3 veces, así como un aumento en la neumonía posoperatoria, la intubación no planeada y la ventilación mecánica. En este estudio también quería mostrar que el tabaquismo, o sea, querían comparar en este estudio prospectivo si la asociación del tabaquismo actual o pasado, que lo consideraban como pasado mayor o igual a 1 año, estaba asociado a eventos vasculares como TEV o TBP y respiratorios como ventilación mecánica, neumonía, falla respiratoria, y sí mostraron que
porque no aparece la... vemos que los pacientes que están actualmente fumadores tienen 1.5 riesgo, pues mayor riesgo de estos eventos versus los pacientes que son fumadores pasados más allá de un año, y se incrementa también con si hay EPOC asociado al paciente. En cuanto a la información respiratoria en el último mes, pues la mayoría de guías pues sí consideran el tratamiento adecuado y diferir la cirugía 4 a 6 semanas al menos. Y en este estudio que era un estudio prospectivo de más de 140.000 pacientes, 2% de ellos COVID positivo, querían determinar la duración óptima del retraso de la cirugía, precisamente después de una infección por COVID. Y sí mostraron que los pacientes que tenían infecciones respiratorias desde las 0 semanas a las 6 semanas preoperatorias tenían riesgos mayores versus los pacientes que ya habían tenido más allá de 7 semanas de infección o que nunca tuvieron infección. Igual impacto en las complicaciones pulmonares posoperatorias. Bueno, respecto a la cirugía, pues es importante saber el tipo de cirugía, si la cirugía es de emergencia, cirugías prolongadas por la duración. Aquí tenemos los sitios quirúrgicos más impactantes en cuanto a las complicaciones pulmonares posoperatorias, pues se llevan todas las cirugías cardíacas, torácicas, abdominales superiores, son las que tienen mayor riesgo, cirugías de emergencia prolongadas mayor a 2 horas, y la anestesia general, por lo que ya vimos, pues también tiene sus factores de riesgo. En cuanto al sitio quirúrgico, pues este estudio yo se los mostré previamente, un estudio prospectivo del 2010 en cirugías abdominales mayores, mostraban que las cirugías de esofaguectomía y gastrectomía tenían mayor ocurrencia de complicaciones pulmonares posoperatorias, y pues también vemos incremento en todas esas variables. Y en este estudio también de Canet de la derecha mostraba cómo las cirugías abdominales superiores e intratorácicas aumentaban el riesgo. Y respecto a la duración, también cirugías por encima de 2 hasta 3, 4 horas, pues ahí lo mostraban por minutos, estaban asociadas a mayor riesgo de complicaciones, al igual que en el artículo de Canet y colaboradores. En esta revisión sistemática, que realizado en la revista de anestesia regional, con más de 5.000 pacientes del NSQIP, se compararon 2 brazos, cada uno con 2.644 pacientes. En uno se usó anestesia general y en otros anestesia regional, dentro de lo que incluía pues anestesia espinal, epidural o bloqueos regionales. Las cirugías predominantemente que se intervinieron son cirugías bajas, cistoscopias, amputaciones a nivel del miembro inferior, artroplastias de cadera y de rodilla. La cirugía más superior que hubo a nivel abdominal fue una endarterectomía carotidia, y sí mostraba que la anestesia pues sugería a favor de la anestesia regional, que había un impacto a nivel de la morbilidad compuesta, la infección pulmonar, la dependencia del ventilador y la intubación no planeada. En esta metaanálisis, que también quería comparar la cirugía laparoscópica, pues la colecistectomía laparoscópica versus abierta, también se tomaron 337 estudios, pues con los criterios de exclusión finalmente se incluyeron 13 estudios entre 2 ensayos clínicos aleatorizados y 11 observacionales. Se tomaron más de 100.000 pacientes y mostraban cómo la mortalidad estaba pues disminuía, perdón, sí, disminuía a favor de la laparoscopia, con un 1 versus un 4% en cirugía abierta. Sin embargo, había una heterogeneidad elevada. Lo mismo para morbilidad, estaba hacia favor de la anestesia regional. Y en las complicaciones pulmonares posoperatorias, nuevamente a favor de la laparoscopia, pero pues hay que decir que la heterogeneidad de estos estudios fue alta. Y pues concluyeron que se necesita pues, evidencia de mejor calidad para apoyar el uso de la laparoscopia, pero hasta ahora pues la mejor evidencia sí la apoya.
Y respecto a laboratorios, pues es importante, el déficit nutricional es un impactante importante de las complicaciones pulmonares posoperatorias. En este estudio observacional de más de 1.000.000 pacientes de la base de datos de NSQIP, donde querían realizar un índice de riesgo multifactorial para predecir falla respiratoria, que estaban pues catalogados con esos criterios, encontraron mayores complicaciones pulmonares posoperatorias con niveles de albúmina por debajo de 3 gramos sobre decilitro y niveles de BUN por encima de 21. Pues ahí vemos cómo va aumentando los niveles, pues aumenta el riesgo. Y también una pérdida de peso de más del 10% en los 6 meses previo a la cirugía está asociado también con mayor riesgo. En la guía americana 2006, pues los dos laboratorios que indican está la albúmina con una fuerza de recomendación A y el BUN por encima de 21 con una fuerza de recomendación B, pues no tanto. Y la anemia preoperatoria, en este estudio prospectivo multicéntrico, también niveles por debajo de 10 miligramos sobre decilitro en la hemoglobina también está asociado a mayores riesgos de complicaciones. Y pues tener en cuenta los riesgos de transfusión halogénica con infuria pulmonar, por eso solo recomendaban la transfusión con niveles por debajo de hemoglobina de 7 y por debajo de 8 en pacientes cardiópatas. Bueno, respecto a la valoración preoperatoria, pues es importante los scores de riesgo. Aquí tenemos el ARISCAT, que es uno de los más conocidos, donde tomaba 7 variables importantes como predictores de complicaciones pulmonares posoperatorias, donde se incluye la edad, la saturación preoperatoria, de lo que ya hablamos, la infección respiratoria en el último mes, anemia, la incisión quirúrgica, vemos ahí las dos zonas más de mayor riesgo, intratorácicas y abdominales subpulmonares, la duración de la cirugía y si la cirugía fue de emergencia. Y cada uno, pues aquí vemos los puntajes, de acuerdo a los puntajes y el riesgo de complicación pulmonar asociada. Hay muchos scores de riesgo, pues también hay Arosula y colaboradores, también hicieron dos scores sobre falla respiratoria posoperatoria y neumonía posoperatoria, pues que muchos tienen que ver con las mismas variables de la Arosula, pero lo importante de esto pues, es que hagamos esta evaluación preoperatoria en pacientes de riesgo, pues que serían los pacientes con una enfermedad pulmonar moderada severa, pacientes que vayan a cirugías torácicas o abdominales superiores, pues que realmente requieran la estratificación preoperatoria. En la evaluación clínica, pues es importante un examen físico completo para descartar infección asociada, sobre todo, pues exacerbación, por ejemplo, del EPOC, exacerbación del asma, y pues siempre manejar las infecciones porque producen un aumento en las secreciones y la hiperreactividad de la vía aérea. También sugieren evaluar el grado de disnea desde la parte subjetiva del paciente, que está asociada con la supervivencia posoperatoria. Y pues tener siempre en cuenta pues la saturación preoperatoria, que ya pues hablamos de que por debajo del 95% aumentaba 2 veces los riesgos, por debajo del 90 hasta 10% el riesgo de complicaciones pulmonares. Y esto se puede hacer perfectamente en el consultorio, a aire ambiente. En cuanto al síndrome de apnea obstructiva del sueño, pues tenemos el STOP-BAN, que va a evaluar la presencia de ronquidos, cansancio, apneas observadas, si tiene antecedente de hipertensión arterial, IMS elevado, por encima de los 50 años de edad, circunferencia a nivel del cuello por encima de 40 o género masculino, y por encima de 3 se considera pues que hay alto riesgo de síndrome de apnea obstructiva del sueño. También la polisomnografía se puede ver por el índice de apnea hipopnea o índice de alteración respiratoria, donde se suman las apneas y las hipopneas, pues definidas como la disminución del flujo mayor al 90% de apneas, hipopneas, disminución de flujos por encima del 30%, que son mayores a 10 segundos, y con esto pues se mide lo que ocurre durante una hora, y si esos índices son por encima o iguales a 5, se diagnostica la apnea obstructiva del sueño, pues, y a medida que haya mayor número de estas apneas o hipopneas, pues va a ser mayor la gravedad. Y recordar también que en el síndrome de hipoventilación por obesidad es muy importante la solicitud del bicarbonato sérico
valores por encima de 27 me indican que el paciente está presentando pues hipercapnias, estas hipercapnias importantes, que está asociado a mucho mayor riesgo en el ámbito posoperatorio. En los gases arteriales, pues realmente no hay mucha evidencia que lo sustente. En general no cambia el manejo. Realmente arroja datos que la evaluación clínica por sí sola lo pueden dar. Sí recomiendan realizarlo en pacientes, por ejemplo, hasta 3 con una enfermedad pulmonar crónica de base, enfermedades neuromusculares, insuficiencia respiratoria hipercápnica crónica, el síndrome de hipoventilación por obesidad. Pero sí, pues importante saber que ni la hipoxemia ni la hipercapnia son predictores independientes de estas complicaciones. Ya en la resección pulmonar, pues obviamente sí es importante los gases arteriales, porque pues una hipoxemia, una PO2 por debajo de 60, sobre todo una PCO2 por encima de 45, hipercapnia, pues son contraindicaciones relativas para resección pulmonar. Respecto a la radiografía de tórax, también pues la mayoría, o sea, no la apoyan. La mayoría de hallazgos son predecibles al examen físico y a la historia clínica. Rara vez proporcionan información adicional. El valor para determinar el riesgo es muy pequeño. Sí se puede considerar en pacientes que tengan alteración de la auscultación pulmonar, empeoramiento de síntomas respiratorios, intolerancia a ejercicios nuevos durante la valoración preparatoria, o en pacientes mayores de 50 años que vayan para cirugía de aneurisma de aorta abdominal, también lo recomiendo. Pues en cuanto a la espirometría, pues recordar las curvas de volumen-tiempo, donde hay un volumen que se entrega en el primer segundo, que conocemos como el PF1, y luego ese volumen va disminuyendo hasta pues con llegar a la capacidad vital forzada, y la curva flujo-volumen, igualmente pues una curva que va a ascender casi paralela inicialmente, generando el pico de flujo expiratorio máximo, y luego va a disminuir hasta la capacidad vital forzada. En el patrón obstructivo, pues vamos a ver en la curva volumen-tiempo cómo la curva se desplaza un poco hacia la derecha y de manera lenta, o realmente no la alcanza pues la meseta que vemos normalmente. Y en la curva flujo-volumen también vemos cómo hay un pico de flujo expiratorio que es mucho menor, una curva a este nivel donde está la flecha, y luego ya hay una disminución al nivel del flujo entregado. Y en el restrictivo básicamente son las mismas curvas, pero mucho más pequeñas. Y pues el paciente, vemos como en la paciente que vimos inicialmente, como el BF1 no alcanza ni los 2 litros y también se extiende realmente sin alcanzar la meseta. Y también vemos la curva flujo-volumen, donde también vemos la restricción con un pico de flujo expiratorio muy caído, al igual que el resto de la curva. Y por respecto a la espirometría, pues lo importante es saber que una relación PF1 sobre la capacidad vital forzada por encima del 80% es lo normal. Si está por debajo del 80% me indica obstrucción, y de ahí puedo evaluar la capacidad vital forzada, que valores por debajo del 80% están asociados a restricción. Pues ya sí hay asociado ambos, tanto alteraciones de la relación PF1 capacidad vital forzada, va a tener un patrón mixto. La espirometría también me arroja datos mixtos, no es algo que se deba solicitar pues a todos los pacientes. La claridad diagnóstica realmente no traduce en predicción del riesgo afectivo a nivel individual, no es superior a la historia clínica y al examen físico, y realmente no hay un umbral espirométrico a partir del cual uno pueda decir aumentan las complicaciones pulmonares. La guía americana del 2006 realmente dice que hay evidencia insuficiente, no. Para resección pulmonar, pues como era la charla sobre cirugía no cardíaca, obviamente hay valores de BF1 que son requeridos para llevar a cabo la cirugía. En este estudio retrospectivo, realmente con pacientes muy pequeña la muestra, 480 pacientes, sí evidenciaron que la obstrucción moderada severa por uno por debajo del 60-61% y una
hipoxemia por un PO2 por debajo del 60 milímetros de mercurio se asociaban a mayores complicaciones pulmonares posoperatorias, pero pues como les digo, la evidencia no lo apoyan en todos los pacientes. Si en la resección pulmonar, obviamente está indicado toda la imagenología, gamografía, broncoscopia, todo lo que me puede indicar si el área resecada realmente participa en el intercambio gaseoso. Tenemos el BEF1 posoperatorio que va a estimar el valor residual de la función pulmonar, que si es por debajo de 2 litros o 50% del predicho es indicador alto de riesgo de complicaciones pulmonares posoperatorias. La evaluación cardiopulmonar, que es esta que vemos acá, donde sí se evalúa de manera integral tanto la función cardíaca, pulmonar del paciente, respiratoria, metabólica, debería hacerse en pacientes que presenten alteraciones del BEF1 posoperatorio o de el DLCO, que ahorita lo voy a mencionar. También con este CIPET o esta evaluación integral cardiopulmonar me va a arrojar datos del VO2 máximo, que es el consumo de oxígeno máximo preoperatorio, que lo normal es por encima de 20, por debajo de 15 y aún por debajo de 10 indica alto riesgo de complicaciones pulmonares posoperatorias. La prueba caminata de 6 minutos, que es literalmente poner a caminar a un paciente durante 6 minutos y se mide ese consumo de oxígeno máximo. Pacientes con consumo de oxígeno por debajo de 15 o una distancia recorrida por debajo de los 300 metros son mejores predictores que la espirometría para complicaciones pulmonares, y la prueba de difusión de monóxido de carbono, también valores por debajo del 30% del predicho, al igual que un BEF1 postoperatorio, son contraindicación absoluta para cirugía de resección pulmonar. El ecocardiograma, pues, importante sobre todo en los pacientes epocosos, debido a la hipoxia crónica, pues hay vasoconstricción pulmonar, va a generar hipertensión pulmonar, col pulmonare, y estos valores pues están asociados a eventos más adversos, una presión sistólica de la arteria pulmonar por encima de 60, una presión media de la arteria pulmonar por encima de 50, una presión sistólica del ventrículo derecho por encima de 70, e hipertensión pulmonar mixta con presión en cuña mayor a 15 y una resistencia vascular pulmonar elevada, son indicativos pues de mayores complicaciones de este nivel. Respecto a la optimización preoperatoria, pues encontré este metaanálisis del 2020 en el Journal Británico de Anestesia, donde se tomaron finalmente entre 117 estudios, ensayos clínicos aleatorizados, 95 de ellos finalmente fueron los que hicieron parte del metaanálisis. Intentaron evaluar cuáles eran esas estrategias perioperatorias que podrían inducir en la reducción de las complicaciones pulmonares posoperatorias. Evaluaron 11 de ellas y encontraron finalmente que estas 7 tenían realmente un impacto bajo a moderado en las complicaciones, dentro de las que tenemos los protocolos ERAS, mucolíticos profilácticos, ventilación posoperatoria, perdón, pues el CPAP posoperatorio, ventilación intraoperatoria protectiva, fisioterapia respiratoria profiláctica, la analgesia epidural y terapia hemodinámica dirigida por metas. Realmente, como les digo, los que mostraron una evidencia baja moderada en la reducción de complicaciones pulmonares postoperatorias fueron esas 7 hallazgos. Respecto a infección respiratoria y atelectasias, pues tuvieron resultados favorables los protocolos ERAS, el CPAP postoperatorio, la fisioterapia respiratoria y mucolíticos profilácticos. Y la estancia hospitalaria solo tuvo resultados favorables en cuanto a protocolos ERAS y terapia hemodinámica dirigida por metas. Realmente por mortalidad ninguno tuvo impacto. Y pues lo que concluían es que la evidencia pues predominante es de baja calidad, tenían estudios con alta heterogeneidad, pues que favorezca esas estrategias para disminuir la complicación pulmonar postoperatoria. Los médicos pueden optar por revalorar sus vías de atención, pero pues definitivamente se necesitan nuevos estudios que disminuyan ese sesgo para obtener una conclusión importante. En este estudio retrospectivo de la Sociedad Anestésica Canadiense del 2012, lo que quería mostrar era que el cese de tabaquismo
mayor a 4 semanas tenía una disminución del riesgo más importante de las complicaciones pulmonares versus el tabaquismo por debajo de las 2 a 4 semanas. Aunque eso ya está revalorándose, este estudio de la TOG del 2022 sí mostraba que solo con 24 horas de suspensión del cigarrillo ya había reducción de los niveles de monóxido de carbono y nicotina que mejoran el aporte de oxígeno. Entonces ya se está revalorando eso de que por debajo de las 4 semanas puede aumentar el riesgo, no se ha visto de esa forma. Por eso es importante pues estimular el cese de tabaquismo, interrogando al paciente pues sí, para identificar cuáles son esos pacientes que son fumadores, advertir sobre sus riesgos, evaluar si el paciente realmente está dispuesto a dejarlo, asistirlo con medicamentos y consultoría y hacer como un seguimiento de esto para que el paciente a lo largo del tiempo pueda suspender definitivamente ese tabaco. La prehabilitación pulmonar es una estrategia importante. Tanto los ejercicios aeróbicos, ejercicios de respiración, entrenamiento de la musculatura inspiratoria se ha asociado con reducción de las complicaciones pulmonares, tanto en cirugías pulmonares, cardíacas o abdominales. Y en esta revisión sistemática del 2020, donde tomaron 23 ensayos clínicos aleatorizados, donde querían comparar el entrenamiento de ejercicios respiratorios versus el cuidado usual previo a estas cirugías, sí mostraban que definitivamente, pues definitivamente no, pero sí estaba a favor del entrenamiento preoperatorio, respiratorio, con la disminución de las complicaciones pulmonares posoperatorias con un RR de 0.52. Bueno, y finalmente en cuanto a la ventilación mecánica no invasiva en sacos, pues es importante pues saber si el paciente ya tiene diagnóstico o aún no tiene diagnóstico como tal. Si no tiene diagnóstico hay que pues hacerle todos los scores preoperatorios. Y si el paciente ya viene con un CPAP o ventilación no mecánica no invasiva en el domicilio y va a ser sometido a cirugías de alto riesgo de morbilidad, es importante que el terapeuta respiratorio, pues según esto es de Miller, que el terapeuta respiratorio le haga una inspección del dispositivo durante el quirófano y hacer todos los cuidados intraoperatorios para disminuir el riesgo, sobre todo de obstrucción. Hoy más si el paciente presenta obstrucción relevante de la vía aérea durante la ventilación con máscara tras la extubación, debería hacerse un seguimiento con ventilación mecánica no invasiva por un terapeuta respiratorio hasta el alta hospitalario. Bueno, las conclusiones, pues es importante la evaluación del riesgo, principalmente en pacientes con patología pulmonar importante y que van a ser sometidos a cirugías de alto riesgo, hablando pues de las cirugías torácicas y abdominales superiores. Los estudios preoperatorios pues dependen del sitio quirúrgico y de la severidad de la patología pulmonar. Es importante pues la sospecha diagnóstica de SAJOS por la alta prevalencia que hay y el impacto que hay del CPAP preoperatorio, al igual que el posoperatorio. Y pues la evidencia de medidas de optimización preoperatoria aún es limitada, pero pues se apoyan los protocolos ERA, la terapia respiratoria preoperatoria como medidas adecuadas. En cuanto al caso clínico, pues descartar un proceso descartar un proceso infeccioso activo, alteraciones de la auscultación, pues que incrementen el riesgo, siempre hacer el test de relación preoperatoria. La escala de sensación subjetiva de disnea también es importante. Para clínicos, pues el hemograma, función renal, albúmina, el ecocardiograma que ya lo tenía que mostraba una hipertensión pulmonar baja moderada, y la optimización preoperatoria, pues sí se le indicó ejercicios de prehabilitación pulmonar con fisioterapia respiratoria
mucolíticos profilácticos, pues que en la última revisión sistemática sí mostró algún impacto, también podrían considerarse. Y ya ahí tengo el QR para que quieren ver la bibliografía. Me siento. Bueno, vamos a la sesión de preguntas. Sí. ¿Estás oyendo? Doctor Vargas, voy a abrir un micrófono. Espérate un momentico, vamos a dar unas preguntitas antes de. Tengo dos preguntas para los residentes. Por aquí las tengo apuntadas. Hago dos preguntas, Jorge, y ya te doy para que hagas tu comentario y si también tienes preguntas para los residentes. Bueno, señor. Estuvimos hablando, ¿me están oyendo? Estuvimos hablando todo el tiempo de un concepto que es la hiperinsuflación dinámica, ¿no? Entonces, les voy a preguntar de todo lo que dijo la doctora Sandra, ¿cuáles son las alteraciones mecánicas derivadas de la hiperinsuflación dinámica? Entonces, ¿qué dice la doctora Katy? Según lo que revisó Sandra, ¿cuáles son las alteraciones mecánicas? Son dos importantes que ella dijo, derivadas de la hiperinsuflación dinámica. Sí. Tiene dos alteraciones importantísimas. Pues se había mostrado un gráfico en donde se miraba que la capacidad residual iba a estar alterada en los pacientes en donde presentaba esta alteración, porque digamos que en los pacientes normales, digamos a gráfico de la barrera lateral, pues la mecánica funcional la musculatura aumentaba en forma paralela y cuando ya había disminución de la capacidad pulmonar no aumentaba de forma paralela. ¿Qué dice? ¿Qué dice Susana? Se aumenta la capacidad visual funcional y disminuye el volumen de ¿Qué dice Uriel? Eso es más relación ventilación-perfusión, pero de la mecánica como tal. Esa es una. Esa es una. Esa es una. La yuxtaposición del diafragma. O sea, hay una disminución del área de posición del diafragma. De todas estas, que es esa área de posición que dijo ella, o yuxtaposición del diafragma. ¿Qué dice Jefferson? Ya lo explicó. Sí. que se encuentra en el diafragma, pues como en relación con la caja torácica y que se acorta para cambiar Exactamente. Exactamente. Esa zona que está adosada en la caja torácica y en esa gráfica que ya mostró, no sé en cuál sería, al principio se ve una reducción importante por esa hiperinsuflación dinámica generada en ese atrapamiento aéreo. Y el otro
y un parénquima pulmonar que tiende a colapsarse. En el paciente focoso, los dos vectores van hacia el mismo lado, tanto la caja torácica como el parénquima pulmonar. Eso derivado a que los pacientes con EPOC, en esa gráfica que también creo que lo mostraste, de relación de la presión que tiene que generar él para la expiración en la lactancia, el paciente focoso empieza de un punto mucho mayor, porque tiene atrapamiento aéreo, cosa que no sucede. Más, Pendientes a la recursos. creo que no está oyendo. Que se desconectó. ¿Ah? ¿Ah? De resto la evidencia es muy baja. Lo único que tiene medio evidencia moderada es estrategias de ventilación protectora, ¿no? El resto todo es bajo. Bueno, vamos a darle la palabra a los tutores, el doctor Vargas, pues. Puedes comentar o hacer preguntas aquí a los residentes. Sí, buenos días, ¿sí me escuchan bien? Sí, perfecto. Bueno, pues yo creo que el trabajo que hizo Sandra en revisar este tema me parece que es muy importante. Pues debemos recordar que la medicina perioperatoria pues es una función fundamental, principal del anestesiólogo. Si bien pues hacer consulta, evaluar prequirúrgicamente a los pacientes, pues no es quizás como lo que más nos guste hacer o algo, pues es algo supremamente fundamental. Y el trabajo que hemos hecho pues con los residentes en la consulta de alto riesgo, hemos podido tener pues una buena optimización de los pacientes y hemos logrado hacer diagnósticos de nuevo de pacientes con falla cardíaca, con EPOC, con enfermedades valvulares, cosas que pues antes no se hacían y que llegaba el paciente a la sala de cirugía y no había como esa oportunidad de revisarse previamente, de optimizar los factores. En las complicaciones pulmonares, pues yo creo que es muy importante recordar que son de pronto más frecuentes que las complicaciones cardiovasculares. Si bien generan menos mortalidad, sí son más frecuentes, más mórbidas por lo tanto, y generan pues más costos en el sistema de salud. Y algunos pacientes cuando tienen pues muchos criterios de severidad incluso pueden hacer fallas respiratorias y colapso cardíaco por una causa respiratoria. Y eso va a ser pues una responsabilidad principal del anestesiólogo que hizo la valoración. Un paciente quizás muy importante es aquel paciente obeso, que como hemos visto en el hospital cada vez más van en el programa que hay para cirugía bariátrica al paciente obeso. En ellos es fundamental diagnosticar la apnea obstructiva del sueño, que más del 70% de esos pacientes la pueden tener.
incluso más aún, descartar el que tenga un síndrome de hipoventilación asociado, porque ese paciente en específico es el que más riesgo tiene de complicaciones respiratorias. Por eso es tan importante la medición de los gases arteriales, sobre todo el bicarbonato, pues que ese es un subrogado de que el CO2 se mantiene alto en ambiente, las saturaciones en ambiente en la evaluación preoperatoria, que es muy importante, como lo mencionó Sandra. Realizar el score de riesgo, el screening, el stop band, pues si bien funciona como cualquier score de screening, la especificidad es supremamente baja, pero pues puede uno identificar los pacientes con más riesgo y solicitarles pues una polisomnografía y un eco cuando uno sospecha también que haya compromiso cardiovascular y que se puedan beneficiar pues de un CPAP preoperatorio. Hay que saber interpretar todos los exámenes que se solicitan, hay que saber leer las espirometrías, hay que saber leer las polisomnografías, hay que solicitar racionalmente todos los exámenes que realmente se necesiten. De pronto no son tan importantes ni las radiografías, no son tan importantes los tiempos de coagulación, no son tan importantes muchas otras cosas, pero hay algunos exámenes que sí definitivamente están pues son necesarios. En cuanto a cómo puede uno impactar de pronto estos pacientes para mejorarles sus desenlaces, pues muy pocas cosas realmente han mostrado evidencia, como lo mencionó el doctor Fabricio y en la charla, pero pues es un buen momento para suspender el tabaquismo, definitivamente, ojalá por lo menos más de 4 semanas. Las pruebas de rehabilitación, las pruebas de incentivo expiratorio, de respiraciones profundas, si bien pues no han demostrado que mejoren totalmente o sirvan definitivamente, pues son seguras, son baratas. De pronto si el paciente va a necesitar CPAP más adelante, es un momento para entrenarlo para eso. Y pues no creo que nosotros por lo menos siempre lo realizamos, no creo que vaya a causarle ningún perjuicio al paciente si se realiza. Algunos otros pacientes importantes son los pacientes con hiperreactividades bronquiales, que van para cirugías de senos paranasales o con pólipos nasales. Algunos tienen un síndrome en el que pueden exacerbar sus síntomas al uso de AINES o de aspirina. Entonces también puede uno dejarlo registrado en la historia como uno de lo que puede suceder en cirugía. Pues eso era lo que quería comentar, y si tienen alguna otra duda o pregunta o comentario, muchas gracias. Bueno, Jorge, gracias. Mario, no sé si tienes alguna pregunta de fisiología para los residentes. ¿Algún otro profesor quiere participar? ¿O alguien del público que tenga alguna pregunta? Aquí, preguntas de ustedes, muchachos. ¿No? Porque yo sí tengo varias ahorita que acabemos la charla de fisiología respiratoria. La estrategia respiratoria protectora. El paciente con EPOC tiene ciertas particularidades. ¿Cuáles serían esos cambios o parámetros puntuales que tiene que modificar en el ventilador pensando en el paciente con EPOC? ¿Y cuál sería la mejor estrategia ventilatoria, el modo ventilatorio? ¿Qué dice la doctora que revisó el tema? Primero, Bueno, pues dentro de la aplicación protectora es importante, pues primero por un análisis corriente bajo. hágase acá para que no se escuche. Entonces están preguntando Jorge y la doctora que revisó el tema, ¿cuáles son las mejores estrategias tomando el concepto de ventilación protectora en el paciente con EPOC?
Entonces, la doctora Sandra. Pues estaba mencionando que dentro de la ventilación protectora, pues deben propenderse volúmenes corrientes bajos. Estoy hablando de volúmenes de 4 o 6 cc por kilo. Frecuencias respiratorias, precisamente por el efecto de la hiperinsuflación dinámica, pues tampoco deben hacerse frecuencias respiratorias muy elevadas. ¿Por qué? Porque de eso es precisamente la hiperinsuflación dinámica, el atrapamiento aéreo que hay secundario en los pacientes epocosos, pues puede aumentar con frecuencias respiratorias más grandes. ¿Por qué? Porque, exacto, o sea, ¿Por qué qué? ¿Por qué qué? Susana, ¿qué dijiste? Lo contrario, ¿no? Claro, disminuye los tiempos respiratorios, no alcanza a tenerlos. Exactamente, exactamente. Hay un cambio de volumen y la presión que uno tiene que hacer. como una compensación. Estaría en relación a los tiempos respiratorios. Tienes que darles tiempos respiratorios más prolongados. Sí. Expiratorios. O eso, bueno, es que la relación IE va a depender del tiempo. Usted sabe que las relaciones IE usted las puede programar o por flujos o por tiempo. Exactamente. Eso que dices es cierto. Eso va a depender mucho de cómo está el monitoreo gráfico de la ventilación mecánica. Por eso ahora las máquinas modernas son como ventiladores. Vas a tener la opción de ver no solamente la curva flujo-volumen, que es una curva de espirometría, si vas a tener atrapamiento, sino que en las curvas de flujo como tal, si la asa expiratoria no alcanza a llegar al punto de base, eso te va a hablar de atrapamiento aéreo, que va a verse reflejado en la hiperinsuflación dinámica y en el dato puntual es lo que vas a tener como el famoso autopip. Entonces ahí tú tendrías que programar una relación y sobre todo un tiempo expiratorio más prolongado. Creería yo, no sé Jorge, que es el que revisó el tema, ¿qué opine? Es que dale. ¿Sí? Jorge, ya tienes el micrófono abierto, sí. Pues en cuanto a las estrategias de ventilación mecánica, pues, la ventilación protectora pues sigue siendo muy importante. Lo que mencionaron, pues mantener frecuencias respiratorias no muy rápidas. Las driving pressure ojalá menores de 15. Tener mucho cuidado con la instauración del PIB. Empezar con valores muy bajos de PIB y ir mirando cómo está hemodinámicamente el paciente. Recordar que puede haber una crisis de esa de hiperinsuflación dinámica o de autopico, como mencionó el doctor, y de pronto toque desconectar al paciente del circuito, mirar cómo evoluciona, si mejora su presión arterial, estar muy pendiente de las mediciones de los bucles, de las presiones y las relaciones un poco más, permitiendo más tiempo expiratorio, ¿sí? 1, 1.2.5, 1.3. Pero es más como estar pendiente del paciente, de todos los datos que ofrece el ventilador, de los valores de las presiones, de los bucles, y que eso pues es muy importante. Cuanto que es mejor, si presión o volumen, pues definitivamente eso no creo que sea relevante, es más como estar atento de cómo se encuentra el paciente y qué datos te puede ofrecer el ventilador para hacer alguna modificación. Sí, todo en relación al monitoreo gráfico y a la monitoría de presiones en la vía aérea.
Presiones mesetas menores de 30, si lo puede medir. Son válidos medirlas. Driving pressure no mayores de 16. O sea, todo extrapolado del paciente crítico lo podemos evaluar en los ventiladores modernos, de las máquinas de anestesia. Para empezar a entrar a llegar a una inflación protectora y las que están haciendo bien y las tengo que regular esos tiempos. Perfecto. No sé si se vio esa parte que explicó. Sí, listo. Entonces, pues como que no es un parte de la investigación de sectores financieros antes, ya después va a estudiarlo cómo se comportan las curvas y va a modificar los parámetros de la operación. Sí, claro, porque no es una receta de cocina como lo acaba de decir Oscar. ¿Algún otro comentario, compañeros? En cuanto a la inducción, pues siempre hay que tener en cuenta desde la inducción, pues el mayor riesgo de obstrucción de vía aérea que tienen ellos, ¿no? Toda su mecánica, por eso es importante, si se nota, pues que hay bastante obstrucción durante la inducción, requiere ventilación mecánica no invasiva en el postoperatorio. Obviamente también hay que tener en cuenta todos los medicamentos que hablé de opioides, benzodiazepina, que tienen impacto en el drive response y que pues generan mayor alteración desde el punto de vista respiratorio. Opioides, evitarlos o disminuirlos. Eso. ¿Qué opina Jorge de la pregunta que hace el doctor Urriago? ¿Cuál es la estrategia de inducción ideal en un paciente focoso? En un paciente con SAOS, perdón. ¿Puedes hablar, Jorge? Pues no hay como una sola respuesta correcta, ¿no? La cual sería la inducción más segura. Si se trata de pronto de un niño o un paciente con algún trastorno neurológico, pues sí se debe preferir igual la inducción endovenosa en ese caso. Yo hago algo sin que definitivamente esté demostrado que sea mejor o no, y es colocar el ventilador en presión soporte y reclutar al paciente con presión soporte, que funciona como un CPAP. ¿Sí? En el caso en que el paciente tenga la indicación de usar CPAP, se puede hacer así, y oxigenar como en un modo de asistido, y luego hacer una inducción. Si la evaluación de la vía aérea es difícil, pues sería más seguro hacer una inducción de secuencia rápida, pero pues no hay una única respuesta o algo correcto. En cuanto al uso de los opioides que estaba mencionando Sandra, eso sí es supremamente importante. Ellos tienen más riesgo de complicaciones pulmonares al usar opioides, que necesitan dosis mucho menores para inducir depresión respiratoria en este tipo de pacientes que en la población en general. Y esto es tan importante que incluso hay un estudio reciente que estuve revisando también por motivo de un paciente que tuve que anestesiar, y era las cirugías de hombro, por ejemplo. El riesgo de complicaciones respiratorias son similares, incluso pueden ser mayores cuando no se usa el bloqueo interescalémico.
el bloqueo interescalénico, definitivamente, pues el riesgo de generar un bloqueo sobre el nervio fénico es muy alto. Sí aconsejan de todos modos que se usen volúmenes más bajos de ecografía, tener como más experiencia, usar menos de 10 cc y usar de pronto anestésicos, incluso en el estudio usaban lidocaína, para que no sean tiempos muy prolongados de bloqueo en el nervio fénico ni disfunción del diafragma. Pero lo fundamental, por lo que eso disminuía las complicaciones respiratorias o eran igual que cuando no se usaba, era porque se podía disminuir efectivamente la dosis total de opioides. Entonces, eso es algo que sí se tiene que tener en cuenta. Todo lo que te pueda ayudar a disminuir el uso de opioides va a ser muy importante a nuestros pacientes. Listo, Jorge, gracias. Veo Germán hizo un comentario, no sé si quieres que te dé el micrófono, ya puedes hablar, Germán. Ya tienes el micrófono abierto. Creo que Germán no puede abrir el micrófono. Bueno. Lo que yo creo es que es optimizar la inducción, ¿no? Ese paciente. O sea, más que la inducción, no, es optimizar la ventilación de estos pacientes. Me gustó lo que dijo el doctor Vargas, ponerlo en un modo de CPAP más presión soporte mientras esté espontáneo, me parece válido. ¿Alguna otra recomendación en la ventilación? No, la del CPAP también, los opioides fue lo que más llamó la atención. Bueno, yo creo que damos por finalizada la revisión del día de hoy. Los esperamos en la próxima sesión. Les enviaremos la información. Muchas gracias a todos.